Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven? ¿No hay problema con el audio? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a avanzar entonces un poco en nuestro tema del diagnóstico por imágenes a nivel del aparato ginecológico. Habíamos visto cuáles eran los métodos que podíamos emplear para examinarlo y habíamos comenzado ya a ver las patologías, cuáles eran las patologías con las que nos podíamos encontrar. Una patología que suele ser detectable por imágenes es esta que yo les estoy presentando acá, que es la adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Presencia de tejido endometrial ectópico dentro del miometrio. Ya vamos a diferenciar después con otra que vamos a ver enseguida. Tejido endometrial ectópico, quiere decir fuera de su lugar de ubicación anatómica normal, pero dentro del miometrio. Clínicamente la paciente va a tener metrorragias, dismenorreas y muchas veces suele ser un hallazgo. Fíjense, acá tenemos un poco un esquema de cómo se daría esta situación. Puede haber un ensanchamiento del útero por el mismo proceso infiltrativo, digamos, acompañándose de todo un proceso inflamatorio, por supuesto. Fíjense, acá tenemos esquemáticamente el útero con su cavidad de aspecto triangular. ¿Se acuerdan que ya la habíamos analizado cuando estudiábamos las imágenes de histerosalpingografía? Bueno, y fíjense, estas imágenes que aparecen esquematizadas por acá, lo mismo que por acá, y acá unas cuantas más, hace referencia a esa implantación, digamos, anómala o ectópica del endometrio dentro del miometrio. Muy bien, espérenme un segundito porque... A ver, aguántenme un segundo. El power, no tengo a la izquierda la columna como habitualmente tenía, entonces yo voy viendo cómo voy programando las imágenes, pero bueno, vamos a seguir ahí, porque si no tendría que reiniciar, vamos a demorar, pero vamos a seguir así. Entonces, habíamos definido lo que era la adenomiosis, ¿verdad? Fíjense, acá tenemos nosotros algunas imágenes ecográficas, como ustedes se imaginarán, con estas imágenes que aparecen por acá. En la ecografía transabdominal, dice, por ahí son difíciles de detectar. Por ecografía transvaginal se observan como estas áreas que ustedes tienen acá, como pequeñas áreas quísticas, anecoicas, fíjense, que van a estar rodeando a la luz endometrial, porque la luz endometrial estaría por acá, prácticamente virtual en este caso, porque es un útero que no está gestando, digamos, con esos espacios pequeños quísticos, dice de 5 a 7 milímetros de diámetro, que van a alterar lógicamente el patrón normal, digamos, ecográfico con que podemos llegar a ver el miometrio. En resonancia también se la puede ver de otra manera, que no es lo que a nosotros nos interesa ahora. Estas serían las imágenes anecoicas, entonces, en ecografía de esta adenomiosis. Fíjense que desde la histerosalpingografía podemos llegar a ver estas imágenes que ustedes tienen acá. Recordemos lo que estamos viendo. Esta es una histerosalpingografía. Acá estaría el extremo de la cánula, recuerden, por la cual nosotros pasábamos o administrábamos el medio de contraste que va a llenar la cavidad uterina. Todavía no ha pasado a las trompas, pero fíjense estas imágenes
radiodensas como lacunares que aparecen por acá, que corresponden a esa implantación ectópica de islotes, digamos, endometriales dentro del espesor del miometrio que va a estar ubicado, lógicamente, alrededor de esta cavidad. Se las denominan también como imágenes de sumación. ¿Por qué sumación? Y porque acá me aparece sumada esta densidad que normalmente no tendría por qué estar presente. Esa es la imagen de la adenomiosis en una histerosalpingografía. En la ecografía transvaginal, habíamos dicho, acá vemos dos imágenes chiquitas, fíjense, donde vemos áreas quísticas, que son áreas quísticas de pequeño tamaño, y eso va a hacer referencia a estas áreas de adenomiosis. Distintas imágenes que corresponden a adenomiosis también, fíjense esto que está por acá se la ve menos, acá tenemos una que se ve muy bien, por acá está apareciendo otra, fíjense esta que bien se ve acá en este sitio, lo mismo que estas, parecieran que fueran dos que están como en comunicación una con otra, que tiene que ver con esos implantes endometriales. Recuerden, volvemos a repetir, dentro del tejido miometrial. Eso es la adenomiosis. Pues ya vamos a ver que hay otra patología parecida, pero que no es lo mismo. ¿Cómo valoramos la cavidad uterina? Fíjense que hay distintas situaciones por las que podemos llegar a valorar esa cavidad uterina. Y, por ejemplo, vamos a tener, fíjense esto que está acá, una histerosalpingografía, donde tenemos un útero que está lateralizado hacia la izquierda. Fíjense, esta imagen correspondería al útero, que está desplazado hacia la izquierda de la paciente. Y acá vemos también esto que aparece, un aumento de espesor en la luz endometrial. Esto tiene que ver con una hiperplasia endometrial, es decir, un aumento del grosor, un aumento del espesor del endometrio, muchas veces relacionando, por supuesto, con fallas en cuanto al ciclo hormonal de la mujer que puede llegar a alterarse. Otra lesión que se puede llegar a ver a nivel del endometrio es esto que está acá, un pólipo endometrial. Fíjense, dice, se suelen ver principalmente en el fondo uterino, presentan una intensidad, digamos, bastante significativa, como ustedes ven acá, una ecogenicidad, perdón, y en resonancia se pueden llegar a ver perfectamente. Se van a ver como ecogénicos o hiperecogénicos. Piensen que si hablamos de un pólipo endometrial es como si fuera, para hacernos a la idea, una tumoración de características benignas que va a crecer hacia la luz del órgano, hacia la luz uterina. Acá lo tienen. Esto que está acá es la luz uterina, un corte transversal, y esto que está acá es la presencia de ese pólipo endometrial. Distintas imágenes, lo paso por arriba, estas sí son más visibles, fíjense esto que está acá, esto que aparece por acá, un pólipo más grande dentro de la cavidad, siempre hiperecoicos, esto otro que está por acá, imágenes entonces hiperecogénicas, pólipos que van a crecer o se van a ubicar, van a hacer protrusión sobre la luz uterina. Hay un síndrome, los quistes de Nabot los dejamos porque los verán oportunamente, no nos interesa mucho. Hay un síndrome que sí yo quisiera que ustedes conozcan, que se llama síndrome de Asherman. Para la gente que prefiere no utilizar epónimos, es decir, un apellido o un nombre para definir un síndrome, podemos llegar a hacerlo sinónimo o tomarlo como sinónimo de adherencias intrauterinas. Adherencias intrauterinas que se van a dar, fíjense, en un porcentaje importante, más de un 60% de los casos de pacientes que se hacen legrados posteriores a la maniobra.
En algunos casos, un porcentaje menor es cuando el legrado se da por alguna irregularidad, por alguna alteración después del parto. Se los van a diagnosticar más exactamente por histerosalpingografía. Van a ver áreas de defectos de represión a nivel de la cavidad uterina. ¿Qué quiero decir con eso? Se prepara toda la sistemática para hacer el estudio. Recuerden que ya lo habíamos comentado. Y cuando, bajo visualización radioscópica, comenzamos a introducir el medio de contraste iodado hidrosoluble a través de la cavidad uterina, vemos que el medio de contraste no avanza. Al contrario, comienza a refluir y cae a la cavidad vaginal. No puede ir avanzando. Hay defectos que van a aparecer dentro del endometrio y esto puede estar significando estas sinequias o uniones, digamos, patológicas, fibrosas, cicatrizales entre una cara y la otra del endometrio. Como dijimos, como consecuencia de, generalmente, no siempre, maniobras de legrados de abortos. Fíjense que se va a poder comportar como una causa de infertilidad. ¿Por qué? Porque si yo encuentro una barrera que impida que el espermatozoide avance para llegar al encuentro con el óvulo en la trompa, bueno, puede ser una imposibilidad de que se dé la concepción. Si eventualmente se puede o se pudiera resolver la presencia de las adherencias, bueno, el problema estaría solucionado. Fíjense, acá tenemos imágenes que son bastante evidentes. Fíjense, dentro de la cavidad uterina tenemos estas barreras o estos puentes fibróticos cicatrizales. Fíjense que acá hay una gran cantidad más pequeñas, lo mismo que acá, que van a ser impedimentos físicos de que haya una llegada, digamos, o un ascenso de los espermatozoides hasta la trompa uterina. Por lo tanto, les comentaba, se puede comportar como una causa también de infertilidad. Esto es lo que ustedes lo van a encontrar, como acá les dice, como síndrome de Asherman o sinequias uterinas directamente, si ustedes prefieren. Fíjense, una histerosalpingografía donde estas imágenes radiolúcidas porque es método radiológico, que aparecen dentro de la cavidad uterina en la histerosalpingografía de esta paciente, no son impedimento para que el medio de contraste que estamos haciendo fluir hacia la cavidad uterina pase a las trompas. Fíjense, esto que está acá es medio de contraste ya en trompas uterinas. O sea, en este caso, las sinequias intrauterinas no actúan como una causa de infertilidad, pero sí van a haber, como decíamos, defectos de represión. Cuando yo digo defecto de represión, cuando estamos utilizando un medio de contraste que va a rellenar una cavidad, a dejarla repleta de contraste, defecto de represión es cuando no puedo llenar esa cavidad de medio de contraste por la causa que fuera. En este caso, la causa serían las sinequias o las adherencias intrauterinas que constituirán ese síndrome de Asherman. Acá también por ecografía transvaginal, fíjense, dice, aparece como imágenes, estas sinequias, muy brillantes, hiperecogénicas, como ustedes tienen acá, que va a impedir esa circulación, por decirlo de alguna manera, dentro de la cavidad uterina. Acá una cavidad uterina normal, ustedes verán después y me dirán en qué momento del ciclo pudo haber sido hecho este estudio, porque acá tenemos, fíjense, las tres líneas. Llegan a ver, acá hay una, otra más evidente, la del medio, y otra no tan evidente, pero fíjense que estos tres puntitos amarillos nos están mostrando la presencia de esas tres líneas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en una primera fase una línea, después aparecen tres y después se queda como una franja ancha? Acá tengo una pregunta de Felipe. ¿Cuál es la causa de este síndrome? Complicaciones maniobras quirúrgicas de alguna manera, o maniobras invasivas como puede ser un legrado,
posaborto, como puede ser una cirugía, por la causa que fuera, por una alteración en el proceso cicatrizal. Hagamos de cuenta, aunque no es muy académico lo que les voy a decir, pero para graficarlo mentalmente, que una pared endometrial se pega con la otra, se adhiere con la otra. Eso en realidad es una adherencia intrauterina. Sinequias. Si yo eso lo tengo que llevar a una situación quirúrgica intraabdominal, intraperitoneal, podemos hablar de bridas. Todos conocemos lo que son las bridas. También consecuencias o secuelas postquirúrgicas, muchas veces determinadas por por cada paciente, digamos. No hay una causa que induzca o que nos diga este paciente va a ser bridas o va a ser sinequias. En algunas situaciones se podrán deber a malas praxis, en otras situaciones no. Digamos, es algo aleatorio. Se dio y se dio. Otra cuestión, ¿está claro, Felipe, cuál era la causa del síndrome entonces? Son, digamos, adherencias intrauterinas. Generalmente la causa es postquirúrgica o después de alguna maniobra invasiva, la que fuera, dentro de la cavidad del útero. Otra cuestión que tenemos que ver cuando analizamos por imágenes el aparato ginecológico suele ser el control, digamos, de la ubicación y del estado de los dispositivos intrauterinos, o DIU, como se los abrevia generalmente. Hay una serie de parámetros, no vamos a verlos nosotros, no nos hace a nosotros esa cuestión, lo verá el ginecólogo o quien fuera, pero sí tenemos que saber qué es lo práctico, que por imagen nosotros podemos determinar perfectamente una serie de situaciones sobre el dispositivo intrauterino. ¿Dónde se ubica? Si está, como dice acá, oculto. ¿Cuándo decimos oculto? Cuando cuesta verlo a simple vista. Cuando se movilizó del lugar, cuando se introdujo más de lo que tenía que estar. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lógicamente, piensen ustedes, ¿cuál es el material que constituyen los DIUs? Hay distintos tipos de material, pero en general todos tienen componentes metálicos. ¿Por qué razón? Porque una manera rápida, y hasta años atrás se hacía sistemáticamente, para el control de los dispositivos intrauterinos, era hacer una directa de abdomen, focalizada o localizada en la región de la pelvis, sobre la cavidad uterina, sobre la estructura uterina. Entonces, al ser de metal, rápidamente aparecían en una radiografía. Jamás podían llegar a pasar desapercibidos. Lógicamente, los veíamos muy radiodensos, muy radiopacos, porque eran metálicos. De la misma manera, ecográficamente, se los va a visualizar como imágenes hiperecogénicas, lineales. Fíjense, acá este es un DIU, este es un DIU también. ¿Cuál es la diferencia? El corte, el plano de corte ecográfico. Un corte longitudinal, un corte transversal, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no todos los DIU tienen la misma forma. Dependen del tamaño, depende de la fábrica, depende de lo que el médico considera que sería el más, digamos, pertinente a cada paciente, bueno, o con el que está acostumbrado a trabajar, listo. Pero al tener componentes metálicos, siempre los vamos a poder detectar perfectamente. La radiografía directa de abdomen se puede utilizar cuando dice no se visualiza el hilo del DIU en la inspección vaginal ni por métodos ecográficos, o se quiere saber qué tipo de DIU. Es decir, cuando no se puede visualizar de otra manera, bueno, hagámosle una ecografía, digamos que va más allá, se mete más adentro, por entenderlo así, y podemos detectar la presencia del DIU, las características, dónde está, etcétera, etcétera. Fíjense, un corte longitudinal del útero, donde se observa, dice, un DIU normotópico, estaría por acá ubicado, normotópico de características normales, por supuesto, hiperecogénico. Cavidad del útero y el DIU colocado en su lugar, es decir, cumple las funciones de dispositivo intrauterino para lo que fue colocado. Ahora, fíjense en este otro caso, un corte longitudinal del útero, que lo tienen por acá, donde se observa un DIU
hiperecogénico también, porque es metálico, pero fíjense dónde está. Absolutamente heterotópico. Este DIU no está cumpliendo la función para la que seguramente fue colocado. Una directa de abdomen de cómo también se pueden ver los DIU, en este caso porque es otra variedad diferente de dispositivo, aparece como una imagen, fíjense, espiralada o aguzanada, como llaman algunos, por esa forma de curvas que tiene, absolutamente metálico porque está compuesto por material metálico, entonces se lo ve que el DIU está ubicado, que está en su lugar, posiblemente no necesariamente, recuerden, va a aparecer sobre la línea media, porque dijimos que era muy frecuente la ubicación un poco lateralizada del útero, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo importante y lo primero que se busca, recuerden, es que realmente el DIU esté presente. Hay mujeres que eliminan el DIU prácticamente y no se dan cuenta, con un sangrado menstrual, con una hemorragia, lo que fuera, y el DIU se desprendió. No quiere decir que no haya estado bien colocado. Pudieron haber distintas situaciones que favorecieron esta salida del DIU. Juan José me dice, en la eco anterior, el DIU que aparece ubicado no podría confundirse con la línea única de las fases. Vamos a la imagen anterior. No, porque fíjate dónde está el DIU. Y yo al útero, a la cavidad uterina, la tengo por acá. Y fíjense que está ampliada la imagen. Fíjense que el DIU está totalmente por fuera, casi en el trayecto vaginal, digamos. Entonces, no podemos confundir con la línea, digamos. Aparte, esta imagen del DIU, lo mismo que esta otra que está acá, fíjense que tiene densidad metálica. Y la línea que solíamos ver, si bien es hiperecogénica o hiperecoica, pero no es tan blanca, porque no es metálico. ¿Se entiende? Fíjense por acá, en este caso, en resonancia. Habitualmente no se utiliza resonancia para evaluar. Por eso no le damos mucha importancia a esta imagen. Cuando nosotros investigamos ya la patología tumoral, yo no me voy a meter detalladamente en esto, porque esto ya tiene que ver con la ginecología, simplemente tener idea que puede aportar la imagen para esta patología que suele ser tan angustiante y tan acuciante para la mujer. El cáncer de cuello de útero, el carcinoma de cervix. Cuando nosotros hablamos de cánceres ginecológicos, por supuesto, en primer término debemos pensar en el cáncer de mama, pero en segundo lugar entra a jugar el cáncer de cuello de útero. Fíjense, hay distintos estadios, desde el carcinoma in situ, donde está únicamente localizado en ese lugar y nada más. En otros casos está limitado dentro del cérvix, dentro del cuello, y otras clasificaciones que no nos vamos a ir, digamos, deteniendo en cada una, pero fíjense que cuando vamos increyendo, podemos invadir la pared de la pelvis, podemos comprometer la vagina, podemos ya salir del espacio pelviano, puede afectarse la vejiga urinaria, el recto, y en grados más avanzados puede haber diseminación a otros órganos adyacentes o, en el grado más severo, metástasis a distancia que las podrán hacer por vía hemática o por vía linfática. Estas son nada más que imágenes ecográficas donde podemos llegar a ver, fíjense esto que está acá, que es un cáncer de cérvix con invasión en la región local, regional, digamos, con estas imágenes hiperecoicas, heterogéneas, que van a ocupar toda la zona del cuello uterino. Una vez más, tenemos que aclarar que la imagen ecográfica, fíjense, en general no es lo más anatómico, pero de igual manera me parece apropiado mencionar y de qué manera lo podemos llegar a encontrar. Esto lo pasamos. Fíjense, en este caso se utilizó una resonancia nuclear magnética para verificar un cáncer de cuello uterino. Para que nos ubiquemos un poquito en resonancia, un corte sagital, como si fuera un corte lateral o de perfil. Acá en resonancia, recuerden, se hablan de cortes sagitales. Fíjense,
Esto es la cara anterior, esta es la sínfisis del pubis. Esto ustedes imaginarán, ubicarán, es el sacrocoxis. Recto, ampolla rectal, inmediatamente por delante estructura uterina. En este caso, fíjense, un útero en una retroversión. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que los úteros no siempre están bien verticalizados? En algunos casos están en una anteversión hacia adelante y en otros están en una retroversión hacia atrás. Bueno, acá tenemos una retroversión. Esta imagen que aparece por acá la vemos negra, hipointensa. Acá la vemos blanca, hiperintensa, porque se está realizando esta en lo que se llama T1 y esta en la que se llama T2. Ya lo vamos a ver después en columna más en detalle. En T1, perdón, en T2, que es esta ponderación, es decir, esa es la forma de programar la imagen para entenderlo fácilmente, me dice que el líquido en T2 aparece hiperintenso siempre. Si yo digo hiperintenso, estoy diciendo líquido blanco. ¿Cómo lo puedo comprobar a esto? Fíjense esta imagen enorme que aparece por delante del útero y un poquito por abajo y por detrás de lo que sería la sínfisis pubiana. La misma forma, la misma morfología acá en T2 que acá en T1. Pero en T1 me aparece prácticamente negro, hipointenso. Y en T2 me aparece blanco, hiperintenso. ¿Qué órgano les parece a ustedes que es este que está acá? Que tiene un contenido líquido importante, que en T2 lo vamos a ver hiperintenso blanco, en T1 lo vamos a ver hipointenso negro. Perfecto, esa es la vejiga. Una vejiga urinaria bastante llena de orina, casi podemos hablar, ¿se acuerdan cuando veíamos urograma? Una vejiga de represión, es decir, llena de orina, con una paciente que posiblemente sienta inclusive ya deseos de evacuar la vejiga, deseos de orinar. Bueno, esta es una forma entonces también de detectar la presencia de un cáncer de cuello uterino con resonancia nuclear magnética. Doctor, dice, ¿la posición del útero afecta al crecimiento durante el embarazo o siempre trata de acomodarse? No. La mal posición uterina, digamos, o hay alguna situación, dice, asociada a retroversión. La mal posición uterina puede actuar como un factor, digamos, de infertilidad. ¿Por qué? Porque dificulta la concepción, la unión del óvulo con el espermatozoide, por la mala postura del útero, ya sea una anteversoflexión, no les digo anteversión, sino anteversoflexión, muy doblado, o habíamos comentado lo que sería el caso más dificultoso, que sería una retroversoflexión, no una retroversión, no, muy doblado para atrás, una retroversoflexión. En ese caso, digamos, los trayectos tubáricos quedan muy hundidos, por así decir, muy sumergidos. Entonces, eso puede dificultar la concepción. Ahora, si se produjo la concepción, no afecta el crecimiento durante el embarazo. El útero es como que va reacomodándose en la medida que vaya creciendo de volumen, cuando vaya aumentando de tamaño el embrión o el feto más tardíamente. ¿De acuerdo? Una imagen de otro estudio que lo habíamos mencionado anteriormente, creo que la semana pasada, habíamos dicho la PET. ¿Se acuerdan? Tomografía por emisión de positrones. Una paciente, en este caso, a la que se le administra el fármaco necesario para hacer la tomografía por emisión de positrones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era una glucosa marcada para ver cómo esta glucosa era tomada o era captada o era utilizada por las distintas células? Todo grupo de células tumorales, oncológicas con más razón, fíjense que se caracterizan por una hiperactividad y por un hiperconsumo de nutrientes, glucosa, oxígeno, etc. Al oxígeno no lo podemos cuantificar, a la glucosa marcada sí. Y fíjense, distintas imágenes en el plano frontal, en el plano lateral, en un plano más o menos oblicuo, digamos, de pacientes
boca arriba, boca abajo, etcétera, donde vemos estas áreas más negras, fíjense, que son todos puntos, digamos, de captación neoplásica. Estamos hablando de metástasis, porque si esta paciente tenía diagnosticado originalmente un cáncer de cuello, un carcinoma de cervix, fíjense que todos estos foquitos negros que aparecen acá de hipercaptación de la glucosa nos muestran afectación ya a distancia. Ustedes pueden sacar las conclusiones de cuál sería el pronóstico también que va a tener esta paciente, o ver de qué manera se puede llegar a manejar. Fíjense que acá ya hablamos de metástasis múltiples en hueso, en mediastino, vayan mirando las imágenes, en hígado, fíjense todos los focos metastásicos en hígado, por ejemplo. En retroperitoneo, lo vamos a ver acá, en la porción posterior, en el peritoneo abdominopelviano, en el útero, lógicamente. Entonces, bueno, el cuadro de la paciente, digamos que no es muy alentador que digamos. También en estos casos se puede llegar a superponer esta hipercaptación, digamos, de glucosa marcada, pero que corresponde a la orina que se está acumulando, se está almacenando en la vejiga, porque va a ser la forma a través de la cual la paciente va a eliminar este producto. Entonces se puede llegar a concentrar, digamos, relativamente de manera marcada también en la vejiga. Ahora, si nos vamos un poquito más arriba, hablamos un poco del cáncer de endometrio. No tan frecuente como el anterior, pero también, digamos, significativo. Es el más frecuente del cuerpo uterino. Lo dejamos ya aparte al cuello que vimos recién. Ahora, a nivel del cuerpo, del útero en sí, digamos, el de endometrio es el que más frecuentemente aparece. Y en los últimos años, este es un dato interesante a tener en cuenta, su incidencia fue en aumento porque se incrementaron los tratamientos hormonales sustitutivos en mujeres menopáusicas y posmenopáusicas. O sea, hay una relación entre el cuadro hormonal de la mujer y la aparición de este tipo de carcinoma. Acá tenemos distintas imágenes en este esquema, nada más para ubicarlo. Fíjense, una tumoración en el interior de la cavidad a nivel del endometrio. Fíjense que acá estaría el cuello uterino, esto ya es cavidad endometrial, con también distintos estadios de aparición o de evolución, mejor dicho, que tendrán que ver con que el tumor se limite solamente al endometrio, a la mitad, menos, a más de la mitad, pueden invadir el cervix, pueden extenderse por fuera del útero, pero no por fuera de la pelvis, pueden invadir, parecido al caso anterior, si ustedes recuerdan, el tumor puede invadir órganos vecinos, la vejiga, el recto, o fuera de la pelvis, o en el caso más avanzado, más comprometedor, digamos, metástasis a distancia por la vía que fuera. Vamos a pasar esto y vamos directamente a ver alguna imagen. Fíjense, acá tenemos nosotros una resonancia nuclear magnética en un corte longitudinal, digamos, lateral, sagital, longitudinal, con un útero, fíjense lo que dice para que nos ubiquemos en ABF, es decir, ante, verso, flexión. T2, resonancia en T2. En T2, el líquido aparece siempre hiperintenso, blanco. Si esto es líquido que me aparece hiperintenso, bien blanco en T2, ¿qué líquido será este? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Nos ubicamos anatómicamente? Si este es el útero que está en una anteversoflexión, perfecto, sí señor, esto es orina, es decir, vejiga con una importante cantidad de orina, acá está, y un útero en anteversoflexión, es decir, doblado hacia adelante. Este aspecto que aparece por acá, fíjense como un aumento de la intensidad, una imagen más hiperintensa, más blanca, corresponde a un carcinoma que está implantándose en el miometrio
pero fíjense cómo la cosa se está metiendo hacia el miometrio y puede comenzar a invadir. Esto es nada más que una relación, digamos, entre la ecografía y estas otras tiras lineales. No viene la cuestión porque esto ya hace más a lo que es ginecología. Acá observen donde tenemos distintas imágenes del carcinoma de endometrio en resonancia, en este caso en T1, una imagen, digamos, donde solo se ve el aumento del útero. Fíjense, esto es el útero que ustedes tienen por acá, una vejiga moderadamente llena, con la orina negra hipointensa porque es T1. Fíjense, si voy a manejarlo o a producirlo en T2, acá está la vejiga para que nos ubiquemos, hiperintensa, blanca, líquido, y miren esta cavidad uterina también que está, o este útero que está en anteverso, donde tenemos imágenes hiperintensas, tumorales, que observen cómo están comprometiendo todo este órgano uterino. ¿Le hacemos PET? Bueno, acá está la imagen. Fíjense, un carcinoma o un adenocarcinoma endometrial, dice, tratado con cirugía, con radioterapia, y hay algunas adenopatías de dudoso significado. Lo positivo, digamos, de la PET es que me puede dar, acuérdense, dijimos, imágenes muy precoces de un posible secundarismo. Habíamos dicho que al poder detectar el aumento en el consumo de la glucosa marcada, nosotros ya podemos tener información precisa, certera, de cuando la alteración es una disfunción, es una alteración funcional. A lo mejor todavía no se concretó como una alteración física. Eso da tiempo, da margen de poder establecer un protocolo de terapia, hacer esa terapia y poder, digamos, mejorar la calidad de la paciente. Todo esto que ustedes tienen acá. Fíjense la vejiga, como aparece acá, con mayor cantidad de la glucosa marcada que habíamos comentado. Vamos a ver un poquito la parte de trompas. Bueno, a ver. Bueno, vemos un poquito la parte normal y antes de entrar en la patología, por ahí capaz hacemos nuestro intervalo. Esquemáticamente, acá tenemos una trompa uterina, acá está el útero. Recuerden que la trompa tiene distintos segmentos. Acuérdense un poco como la uretra en el varón, ¿se acuerdan que tienen distintos segmentos según por dónde va atravesando? Bueno, tiene si vamos desde el útero hacia el ovario, una primer porción prácticamente intersticial que está como metida en el útero, una región ísmica, una región ampular. Fíjense, ampular porque ya va creciendo como una ampolla, digamos, el aspecto, el tamaño, la morfología. Seguimos alejándonos una porción infundibular. Infundibular viene de infundíbulo, quiere decir embudo. Todos conocen cómo es la forma de un embudo. Y finalmente va a terminar en la porción fimbrial o directamente, si ustedes prefieren, las fimbrias. Por acá va a haber un espacio libre y más o menos acá estaría ubicado el ovario. Estas fimbrias que tienen una movilidad, digamos, van a ser las que van a captar, a tomar el óvulo maduro cuando es expulsado desde el ovario en cada ciclo menstrual. La afectación de las trompas tiene una fundamental importancia como factor productor de esterilidad. Piensen que en las trompas es donde se va a producir la concepción, la unión del espermatozoide con el óvulo. La patología más frecuente, la enfermedad inflamatoria. ¿Cómo se llama? La inflamación tubárica es la salpingitis. Eso es inflamación o infección tubaria. Hay distintos agentes. Acá la mencionan como muy frecuente la presencia de clamidias, la que ustedes quieran aparte de las clamidias, nada más que por una cuestión, digamos, de incidencia mencionamos. ¿Cómo vamos a ver una trompa normal, digamos? Bueno, fíjense, acá a la izquierda
ecográficamente, por supuesto, vamos a observar muy finita la presencia de la trompa. Acá se le puso un poco de líquido, instilación salina, para poder verla mejor desde la ecografía. Acá se le aplicó Doppler, donde vemos una trompa, fíjense, bastante tortuosa, bastante regular y engrosada. Ojo con el engrosamiento tubárico. Cuando nosotros vemos una trompa más gruesa que aumentó su calibre, eso suele ser característico de un proceso inflamatorio o infeccioso de la trompa. Observen, por ejemplo, tenemos acá una imagen de una salpingitis. Se observa trompa en forma de rosario. Fíjense estas imágenes que aparecen acá como irregulares, lo mismo que acá, o en algunas situaciones puede aparecer por el mismo proceso inflamatorio la trompa como si estuviera amputada. ¿Por qué amputada? Por una cuestión física. Piensen algo. La trompa es un conducto filiforme, tiene una cavidad muy finita, muy pequeña es la luz tubárica. Si yo manifiesto un proceso inflamatorio o infeccioso, voy a tener en la trompa presencia de exudado inflamatorio, líquido inflamatorio o contenido purulento, que me va a ir llenando la luz de la trompa. Por lo tanto, fíjense, intento entrar con el medio de contraste, pasé el cuello del útero, llené la cavidad uterina, comienzo a meterme a nivel de ambas trompas, pero llega un punto en que no puedo avanzar. La luz está obstruida, está obturada, digamos de alguna manera. Eso va a ser signo de una salpingitis. Bueno, a ver un momentito. Fíjense casos ya más marcados de inflamaciones o de infecciones tubáricas, de salpingitis. Fíjense lo que es el aspecto de esta trompa. Esta es una trompa que vemos acá, la que está viniendo por acá, que me hace esto, y esta otra, fíjense porque es un útero muy lateralizado hacia la izquierda, está viniendo por acá, y acá continúa. Fíjense el grosor de esta trompa, fíjense el grosor de esta trompa. Descarto la ecografía porque no nos muestra mucho, pero sí vemos esta histerosalpingografía. Fíjense la dilatación de esta trompa. Observen el calibre. Comparen esta trompa con esta otra, por ejemplo. Esto es lo que se va a llamar hidrosalpinx. ¿Qué quiere decir hidrosalpinx? Salpinx, trompa uterina. Una trompa uterina que está llena de líquido. De líquido, como les dije, que puede ser inflamatorio, exudado inflamatorio, trasudado inflamatorio, puede ser contenido purulento dependiendo de cada caso, pero fíjense el grosor, fíjense el grosor de la trompa. Fíjense otro hidrosalpinx en una histerosalpingografía, una cavidad uterina que seguramente estará o en anteverso o en retroverso, porque fíjense que veo ese triángulo como si estuviera volteado, digamos, con una trompa uterina del lado derecho, digamos bastante normal. Inclusive esto ya es compatible con una prueba de Cote positiva, porque si esta trompa derecha está libre, está permeable en todo su recorrido, bueno, el contraste habrá caído a la cavidad peritoneal y nos marcó un Cote positivo. Pero fíjense esta otra, miren el grosor de esta trompa, y está amputada. Acá yo no, amputada no literalmente, no quiere decir que está cortada la trompa, no, amputada visualmente, es decir, tiene algún tipo de obstrucción, de algún fenómeno obstructivo o oclusivo, que hace que no pueda avanzar el medio de contraste, y miren el compromiso del tamaño, el engrosamiento de la luz de esa trompa. Bueno, a ver un segundito, esto no nos interesa. Una patología que podemos ver, rara, no es frecuente, es el carcinoma de las trompas de falopio. Lo mencionamos y con eso nos damos por satisfechos. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Vamos a cortar acá, hacemos nuestro intervalo, nuestro recreo, y vamos a continuar con la parte de imágenes de ovarios ya. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer respecto de todo esto que fuimos viendo? Yo quisiera que ustedes saquen como conclusión, lógicamente,
a lo largo de todo lo que fuimos diciendo, cuáles son los métodos por imágenes con los que contamos cuando eventualmente tengamos una paciente con trastornos uterinos, ya sean del cuello, ya sean del cuerpo, del endometrio, cuando tenemos trastornos tubáricos de la trompa o cuando ahora después comencemos a ver algunos trastornos ováricos. Hay un sinfín de exámenes de laboratorio, por supuesto, pero eso a nosotros no nos incumbe. Nosotros vamos y aportamos desde la imagen. Bueno, pensar en ecografía, pensar en resonancia, pensar en histerosalpingografía, que son los métodos imagenológicos que tenemos a nuestro alcance. Y por supuesto, como habíamos visto, también la posibilidad de realizarle PET a la paciente. La tomografía por emisión de positrones, seguramente cuando buscamos algún secundarismo, para tratar de precozmente llegar a esa situación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les aclare o que les haya quedado alguna duda de lo que fuimos viendo? Bueno, si no hay preguntas, nos tomamos un descanso, un recreo y volvemos enseguida. Continuar entonces hablando un poquito de la imagenología a nivel de los ovarios. Fíjense ecográficamente cuál es la imagen que vamos a encontrar en un ovario normal, donde vamos a encontrar todos estos folículos en distintos grados de maduración, de acuerdo a la cercanía del ciclo en el que van a ser expulsados del ovario. El método ecográfico es muy útil para poder hacer un seguimiento al estadio folicular, es decir, al estadio de maduración que pueden llegar a presentar los ovarios. Observen, acá tenemos distintos cortes, este es un ovario, este es otro en distintos cortes, digamos. En algunas situaciones no se los puede ver bien en el caso de la paciente menopáusica, por una cuestión ya que funcionalmente prácticamente no están actuando los ovarios, en pacientes obesas, en pacientes que tengan algún tipo de adherencias, de cicatrices, de bridas, como contábamos hoy, pero ya a nivel peritoneal o a nivel intraabdominal, pacientes que tengan una gran cantidad de gas, estén muy distendidas, fíjense, ustedes saben que el gas es un impedimento para la ecografía. No van a tener una ubicación exacta dentro del ovario, acá nos dice, esa distribución es anárquica, lo mismo que los tamaños que puedan llegar a presentar, pero se los puede observar, evaluar muy bien en una ecografía transvaginal. Llegado el caso que esto se dificulte, bueno, la resonancia puede actuar muy bien para estas cuestiones. Vista de distintos cortes de ovarios normales con los distintos folículos, fíjense como imágenes hipoecoicas o anecoicas en su interior, un tanto heterogéneas, todas características de normalidad. Fíjense, acá también tenemos estas imágenes donde vamos a ver folículos hiperintensos por su contenido líquido, entonces en resonancia, por supuesto, los podemos llegar a ver como ustedes los están observando ahí. Hay una patología de los ovarios que en realidad puede excederlos un poco, que es la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Fíjense, hoy se acuerdan que habíamos visto que era la implantación de tejido endometrial fuera del endometrio, pero dentro del útero, dentro del miometrio, se llamaba adenomiosis. Bueno, la endometriosis es implantación de tejido endometrial, pero fíjense, en otros lugares que ya no es necesariamente el útero. Intraabdominales o intraperitoneales. Esperen un poquito.
ováricos, como los tienen por acá, a nivel del recto, a nivel del fondo de saco, en fin, distintas ubicaciones. Afecta al ovario en un 80% casi, en el fondo de saco de Douglas un 55%, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se los puede llegar a ubicar? Ecografía. Ecografía transabdominal para estos quistes endometriósicos, pero que sean grandes. Cuando, digamos, se quiere ir un poco más a puntualizar la información, por ahí es como que nos queda un tanto escasa la ecografía con estas características, ¿de acuerdo? También se los denominan quistes endometriósicos. Esto lo paso. Fíjense, voy un momentito a lo anterior. Estas imágenes, como tenemos por acá, dice quistes endometriósicos hiperintensos en T2, resonancia T2, líquido hiperintenso, blanco, así los vemos. Pueden tener distintas fases o distintos tipos de intensidad, digamos, dependiendo de en qué fase se encuentran en su evolución o en su maduración. Una causa también de infertilidad. Suele actuar la endometriosis, estos focos ectópicos de endometrio, pero ya no solamente en el útero, sino además de estar en el útero o en el miometrio, excedieron el órgano y se ubicaron en cualquier otro sitio de la cavidad pelviana. Esto no nos interesa. Una manera de poder también utilizar la ecografía con un buen resultado va a ser en el hecho de diagnosticar los ovarios poliquísticos. Pueden aparecer aumentados de tamaño, heterogéneos en su ecogenicidad, porque, fíjense en este esquema, un ovario poliquístico, si yo corto el ovario, lo mismo acá también, pero este es más normal, fíjense estas grandes imágenes como de contenido líquido, obviamente si hablamos de quistes, así lo van a hacer, que también se los puede estudiar con resonancia. Fíjense ovarios poliquísticos. Esto es una ecografía donde además se le aplicó ecodoppler, fíjense toda esta coloración propia del ecodoppler, pero miren alrededor todas estas imágenes anecoicas o hipoecoicas, acá también las ven, que corresponden a una cantidad importante de formaciones quísticas con contenido líquido, lógicamente, en una situación patológica que se va a llamar o se van a llamar ovarios poliquísticos, como ustedes los tienen acá. Fíjense en este caso, acá tenemos un quiste importante, como ustedes lo tienen acá. Esto va a ser, digamos, aleatorio para cada paciente. Son quistes foliculares, pueden ser sintomáticos o no. Un quiste simple de ovario, acá lo tienen. Miren esto que está acá, en ecografía. Una formación con esta ecogenicidad tan propia, digamos, bordes regulares, límites precisos, en este caso no está tabicada, con acá una señal ecodopleriana, como ustedes la ven, pero que no se introduce dentro del quiste. Esto ya lo habíamos mencionado. Recuerden que cualquier estructura quística con contenido líquido en su interior, con una pared que lo contiene, no tiene una vascularización interna. Entonces no vamos a tener adentro ninguna señal de ecodoppler positiva. A ver qué otra cosa. No les quiero perturbar demasiado. En este caso, otro tipo de quiste, fíjense, ya un quiste hemorrágico, es decir, con contenido sanguíneo. Por eso, fíjense la heterogeneidad en la imagen que me aparece acá. Zonas más hipointensas y zonas más hiperintensas. Esto no nos interesa, por eso lo voy pasando por arriba, ya es muy específico, seguramente lo van a observar o lo van a ver más en ginecología. Esto tampoco. Son distintos tumores, digamos, que no nos interesan, no hacen a la cuestión. Una situación, si ustedes recuerdan que la habíamos visto cuando analizamos directa de abdomen. Miren esta radiografía directa de abdomen, donde encontramos a nivel de la vejiga
estas implantaciones, digamos, o estas imágenes radiodensas con densidad calcio, que si las vemos en detalle, sobre todo acá hay dos, por acá también hay otra, fíjense, y las ampliamos un poco, podemos llegar a verificar que tienen forma de dientes o de piezas dentarias. Efectivamente, son piezas dentarias múltiples que aparecían en ese tumor inmaduro, embrionario, ¿se acuerdan? Que se llamaba teratoma. Acá las tienen como parte, digamos, de la patología ginecológica. Muchas veces decíamos, pasan totalmente asintomáticos. Fíjense una imagen ecográfica donde vemos zonas de distintas ecogenicidad, porque recuerden que los teratomas tienen distintos elementos constituyentes. Habíamos hablado de dientes, de pelo, de uñas, etc. Y miren, para corroborar eso que les comento, la fotografía de esta pieza quirúrgica, donde nosotros imágenes que corresponden, acá ven, a pelo. Fíjense, acá hay un diente, por acá hay otro diente, es decir, tejidos embrionarios antiguos que quedaron, por así decir, dentro de esa formación tumoral. Algunos no lo consideran como un tumor, pero bueno, con restos embrionarios. La mayoría de las veces asintomáticos y suelen ser hallazgos, salvo cuando por ahí llegan a adquirir un tamaño muy importante y bueno, entonces ahí lógicamente su presencia va a ser evidente. Imágenes de teratomas, pero no quiero pasar porque no es demasiado significativo nada de esto. Bueno, de esta manera entonces dimos un pantallazo por la imagenología a nivel del aparato ginecológico. Les quería comentar algo. Si hay alguna duda, por favor, acá estoy. Mañana vamos a utilizar la clase, quiero que aprovechemos la clase de mañana, vamos a hacer como una especie de tutoría donde va a servir para evacuar dudas que ustedes tengan o que puedan aparecer respecto a los temas que van a entrar en el primer parcial, en la primera era que ya mañana les confirmo, supongo que va a ser el lunes que viene porque estoy esperando que me confirmen horario, digamos, y el ok de la facultad para utilizar el sistema. Así que mañana no tenemos un tema específico. Si a ustedes les parece, aprovechen, lean, fíjense. Si hay alguna duda, mañana lo explicamos o eventualmente reforzamos los temas que sean más referidos, digamos, a ese primer parcial que ya lo habíamos visto. Ahora en el intervalo estuve comunicado con la doctora Bongers. Le voy a mandar, me dijo que ella ya les mandó una serie, ya subió una serie de trabajos que hizo, de seminarios. Está terminando de armar la parte de ginecología. De igual manera no tenemos urgencia, porque eso no va a entrar ahora, digamos. Entonces, ya igual en el transcurso de la semana se los va a mandar. Espérenme un segundito, quiero confirmar una cuestión nada más y ya estoy con ustedes. Exactamente, en este primer parcial, porque no quiero confundir con todos los temas que hubo que retocar y reformar y demás, en este primer parcial no entra nada de esto de ginecología que va a entrar más adelante. Vamos a trabajar entonces en el repaso de mañana o las preguntas que ustedes quieran hacer sobre la parte de generalidades, la primera parte, y tórax. Tórax normal, tórax patológico, pero desde lo respiratorio. ¿Se acuerdan que la parte cardiovascular queda para la segunda era? Pregunta de Carla. ¿La era va a ser con imágenes donde tengamos que diagnosticar? Pienso que no. Pienso que en esta era vamos a hacerlo en forma de preguntas con respuestas múltiples, donde ustedes tengan que optar por una respuesta. Las imágenes calculo que las vamos a dejar para el final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra duda que quieran tener o que puedan tener y la aclaramos? Bueno, si no hay, vamos a cortar acá unos minutos antes, pero completamos, digamos, mi intención de lo que teníamos que dar hasta hoy. Hay algunas cuestiones que ustedes vieron, las pasé por arriba porque no hacen a la materia. Es decir, no quiero extralimitarme, eso hace más a la parte de ginecología, que posiblemente lo vean ahí, pero lo que nosotros tenemos que saber está. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes? ¿Cómo los vamos a indicar? ¿Cuándo los vamos a indicar? ¿Qué me puede aportar una resonancia, una ecografía,
una directa de abdomen, en fin, el método que considere el más sensible, el más específico para cada situación en particular de cada paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que lo aclaremos, digamos? Si no, recuerden que mañana nos volvemos a encontrar, pero a las 19. ¿Estamos? ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Ninguna cuestión que quieran que se refuerce hoy o tener dudas? Les pediría entonces que mañana tratemos de aprovechar la oportunidad que tenemos. Entonces, fíjense si hay algún tema, ustedes me dicen, yo lo voy cargando, lo vamos viendo, lo vamos refrescando, lo vamos repasando o quitando las dudas que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Está todo? Terminamos acá entonces, ¿eh? Muy bien. Terminamos acá y mañana a las 19 nos vamos a volver a encontrar, a reunir, ¿no? Hasta mañana entonces.